Capítulo 2. ¿Enfermos o ensuciados? Allá por los años 70, un doctor en medicina, investigador en química y biología, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Montpellier, Francia, comenzó a investigar la relación entre las enfermedades y la alimentación. Nos referimos al doctor Jean Segnaler, quien durante 30 años trató miles de pacientes a través de pautas nutricionales, volcando sus observaciones en más de 200 publicaciones en las principales revistas médicas en lengua inglesa y francesa, y en varios libros que detallan las evidencias recogidas. Ensuciamiento corporal. Antes de fallecer, en 2003, el Dr. Segnalet concluyó que la acumulación de residuos alimenticios, bacterianos y metabólicos conforman un estadio que denominó ensuciamiento, el cual basta para explicar en gran medida la generación y cura de las principales enfermedades modernas. Segnalet fue un pionero en esta visión, reuniendo el poco conocimiento disponible por entonces, dándole un sentido que fue validado con sus experiencias de remisiones y abriendo un nuevo camino de exploración. Como todo pionero, fue ignorado y criticado por sus pares, pero sus éxitos son incuestionable evidencia y su efectiva dieta ancestral es todo un punto de partida para quienes se atreven a bucear en una nueva problemática subestimada pero que nos golpea duro. El factor alimentario. El trabajo del Dr. Segnalet individualizó perfectamente a la moderna alimentación como principal responsable de las enfermedades contemporáneas. Nuestras enzimas digestivas y nuestra mucosa intestinal no están adaptadas a las moléculas alimentarias que estamos ingiriendo. En condiciones normales, el alimento es fisiológicamente procesado por una flora intestinal equilibrada mediante una compleja serie de procesos enzimáticos. La delgada mucosa que reviste los intestinos opera como una barrera inteligente encargada de protegernos. La mucosa intestinal deja pasar al flujo sanguíneo solo aquellas micromoléculas correctamente desdobladas y líquidas listas para poder ser utilizadas por el hígado. En tales circunstancias, las macromoléculas no digeridas siguen su curso y se evacúan como materia fecal. Muy simple, el alimento nutre y no ensucia. El problema comienza cuando los alimentos que ingerimos no están adaptados a nuestra fisiología. Entonces, la digestión de la comida es insuficiente. La flora se desequilibra, se genera putrefacción, inflamación, el lentecimiento del bolo alimenticio y, sobre todo, la mucosa intestinal se hace más permeable. Este incremento de permeabilidad permite que gran cantidad de macromoléculas alimentarias y bacterianas atraviesen fácilmente la delgada mucosa intestinal. De ese modo, una avalancha de sustancias inconvenientes ingresa rápidamente al flujo sanguíneo, generándose graves problemas ulteriores, como el colapso hepático y el tilde del sistema inmune. En síntesis, este es el mecanismo simplificado del ensuciamiento que describirá el Dr. Segnalet. Por supuesto que hay gran cantidad de interacciones no lineales entre todos los factores involucrados, y a veces resulta difícil determinar la relación causa-efecto. Sin embargo, el organismo opera como un todo entrelazado y por tanto hay que abordarlo como un desorden único. Luego analizaremos individualmente los distintos efectos del ensuciamiento, sin olvidar la estrecha interrelación existente entre ellos y los problemas alimentarios. Así podremos identificar el verdadero origen del problema. El factor parasitosis, algo que el Dr. Segnalet intuyó genialmente durante su investigación, fue la relación entre la mucosa intestinal permeable y la invasión de macromoléculas alimentarias y bacterianas hacia el hígado y los fluidos corporales.
Esta visión permite a su vez comprender la estrecha relación entre esta puerta abierta y nuestros huéspedes naturales, los parásitos. Si bien el tema se desarrolla en un capítulo específico, no podemos dejar de mencionarlo en este contexto, que explica este nuevo fenómeno del ensuciamiento corporal. Además de bacterias y partículas alimentarias, nuestros fluidos se ven invadidos por huevos, larvas, quistes y organismos unicelulares que parasitan la estructura corporal y aportan una cuota importante de ensuciamiento. La magnitud de la intrusión desborda la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Reacción antigénica. Y en muchos casos elude su acción, al localizarse en áreas donde las defensas corporales están inhibidas de actuar, caso del cerebro. Generalmente, el concepto de parásitos, tanto de profanos como de terapeutas, se limita, en el mejor de los casos, a considerar el aspecto etimológico del término. Se supone que el daño generado por estos huéspedes indeseables es el robo de nutrientes que utilizan para su desarrollo. Si esto fuese así, bastaría con comer de más. Sin embargo, lo más grave de la parasitosis es su significativo aporte ensuciante. Consideremos por un momento lo que significan los excrementos y desechos metabólicos de esta multitud de seres que nos habitan. Diariamente, cientos de sustancias actúan y se acumulan en nuestro interior, generando no solo toxemia, sino también innumerables consecuencias sobre nuestra salud. Si bien hay poca investigación al respecto, se conocen bien los efectos de algunas sustancias individualizadas. Es el caso de la histamina, que secretan ciertos parásitos, o el acetaldehído, uno de los 79 desechos generados por la cándida en estado micótico. Indudablemente, la cuestión de la parasitosis debería ser considerada como hipótesis básica en el abordaje de las habituales patologías modernas, malamente achacadas a genes, virus o estrés. Consecuencias del ensuciamiento. El doctor Seignelec identificó la relación entre las principales patologías modernas y el ensuciamiento alimentario, probando los positivos efectos de su dieta ancestral como efectivo abordaje terapéutico. Al visualizar tres mecanismos principales de acción, dividió a las enfermedades en otros tantos grupos, consecuencias de las diversas reacciones que genera el organismo para sobreponerse a una invasión crónica no prevista por nuestra biología. Cuando las moléculas que atraviesan la mucosa intestinal son antigénicas, que generan reacción inmunológica, se inducen enfermedades autoinmunes, tales como artritis, lupus, celiaquía, esclerosis múltiple, tiroiditis, herpes. Por su parte, las moléculas no antigénicas, que no provocan respuesta inmune, se van acumulando y generan enfermedades congestivas de ensuciamiento tales como anemia, fibromialgia, depresión, Alzheimer, Parkinson, diabetes, osteoporosis. Frente al intento de eliminación de estas moléculas, la excesiva presencia de macrófagos genera enfermedades inflamatorias, tales como colitis, colon irritable, acné, eczemas, psoriasis, bronquitis, asma, alergias, infecciones. Las conclusiones de Seignelec. Más allá de la cantidad de evidencias y relaciones demostradas y sistemáticamente ignoradas por sus colegas contemporáneos, tal vez el legado más importante del Dr. Seignelec sean las 4 sencillas frases con que sintetizó su dilatada y fructífera experiencia clínica. Es el balance entre aportes y salidas de desechos lo que determina la evolución de la enfermedad. Cuando los aportes superan las salidas, más o menos tarde podemos esperar una enfermedad. Cuando las salidas superan los aportes, el retorno a la normalidad es factible. La eliminación parcial de los desechos se traduce en una mejora parcial. La eliminación total de los desechos se traduce en una remisión completa. Dado que la presencia de sustancias tóxicas es algo inevitable en el marco de nuestra relación con el entorno, podemos manejar la analogía
de convivir con una canilla que gotea y con un recipiente que recoge dicho goteo. El secreto es mantener el depósito vacío, como único modo de evitar el desborde. Si el recipiente está al tope, es obvio que cualquier gota provocará derrame. Si mantenemos la vasija vacía, no habrá desbordes. Pero si advertimos derrames, tendrá poco sentido inculpar a la última gota por el daño. Si minimizamos el goteo, nutrición fisiológica y vaciamos regularmente el recipiente, depuración corporal, no tendremos problema. Alimento fisiológico. Como veremos, es sencillo confirmar objetivamente la visión de Signalet. El ensuciamiento y el colapso tóxicos están generados por la moderna alimentación. Por ello resulta clave entender para qué alimento ha sido diseñado originalmente nuestro organismo. Siguiendo con el ejemplo del automóvil, cuando adquirimos un vehículo, recibimos las indicaciones del combustible para el cual ha sido diseñado y construido el motor. A nadie se le ocurrirá colocar nafta en un motor diésel o queroseno en lugar de nafta, ya que el motor comenzaría a fallar y se carbonizaría. Pero, frecuentemente, por falta de un manual de instrucciones, hacemos eso con nuestro cuerpo. Y con un agravante. Si usamos el vehículo con combustible inadecuado, nos damos cuenta rápidamente. Hacemos limpiar el motor, cambiamos el combustible y entonces todo vuelve a la normalidad. En cambio, con el cuerpo no relacionamos las fallas con el combustible incorrecto y seguimos. Podemos afirmar que un alimento fisiológico es aquel que nutre, vitaliza y depura, sin generar ensuciamiento. Signalet lo definía como aquel alimento adaptado a nuestro sistema digestivo originario. En este sentido, se hace necesario comprender a qué diseño original corresponde nuestra fisiología. En la naturaleza terrestre existen animales con diferentes estructuras alimentarias: carnívoros, felinos; herbívoros, vacas; frugívoros, chimpancés; omnívoros, cerdos. En cada caso, los organismos están naturalmente adaptados para el procesamiento de su alimento básico y natural. Estructura dentaria, tipo de estómago, longitud intestinal, fluido digestivo, enzimas, todo obedece a una razón de perfecto diseño evolutivo. Somos monos adaptados. Respecto a los animales antes mencionados, los modernos estudios de secuencia genómica han confirmado una relación tan estrecha entre chimpancés y humanos, que los investigadores piden que se reclasifique al chimpancé como parte de la familia del humano, en el género Homo. Apenas el 1% de los genes nos diferencian del mono, aunque recientes estudios consideren alguna diferencia mayor, lo cual no invalida nuestra similitud fisiológica. Ahora bien, los monos poseen una incuestionable naturaleza frugívora. La dieta fisiológica de los chimpancés se basa en frutas, hojas, semillas, raíces, tubérculos, insectos, todo crudo. Para estos alimentos están diseñados sus sistemas digestivos, sus secreciones gástricas, sus enzimas, sus mucinas intestinales. Investigaciones sobre glándulas del tubo digestivo, Zapay, e intestinos, Mechnikov, confirman la similitud fisiológica entre nuestro organismo y el de los hermanos chimpancés. Por ello resulta obvia nuestra naturaleza frugívora. Es obvio que fisiológicamente no somos omnívoros o carnívoros. Estos animales están dotados de fluidos digestivos especiales, saliva ácida, secreciones gástricas 10 veces más abundantes, más enzimas hepáticas detoxificantes e intestinos cortos, 3 veces el tronco, para desprenderse velozmente de los desechos tóxicos que genera su alimento natural y fisiológico, la carne, rápidamente putrescible. Tienen un aparato mandibular capaz de moler huesos. El carbonato de calcio y el magnesio allí presente les permite neutralizar la acidez de la carne y sus residuos tóxicos. Los humanos no tenemos colmillos ni garras, por lo cual somos incapaces de cazar grandes presas sin el auxilio de armas. Es por ello que los animales proveedores de carne no temen a un humano.
no temen a un humano desarmado, al no considerarnos naturales depredadores. No somos veloces, sino más bien ágiles. No tenemos vista y olfato desarrollados, y naturalmente nos impresiona la sangre. Tampoco disponemos de las características digestivas de los granívoros, buche y estómago moldurador, que les permite consumir cereales crudos. Al recurrir a la cocción como mecanismo para convertir el ingesto almidón en azúcares simples asimilables, generamos la inevitable pérdida del paquete enzimático que naturalmente acompaña al almidón en el interior del grano. Esta carencia debe ser compensada por el aporte de enzimas orgánicas, lo cual estresa al páncreas cuando la demanda es cotidiana y abundante. Además, cuando los pájaros ingieren granos amiláceos, ponen en marcha mecanismos fisiológicos adecuados al torrente de azúcar que circulará en sangre. En primer lugar, las aves hacen un gran consumo de energía en actividades exigentes como el vuelo. Por otra parte, disponen de una estructura cardiopulmonar de alta eficiencia que les permite resolver dos cuestiones básicas: mantener semejante cantidad de azúcar en movimiento y atender la elevada demanda gaseosa del metabolismo de los hidratos de carbono. El ser humano es sedentario y no realiza menos hoy día esfuerzos que por intensidad y duración demanden tanta energía como el vuelo de las aves. Esto trae aparejada la necesidad de disipar el exceso de azúcar circulante, por lo cual se advierte abundante calor en el cuerpo tras su consumo. Esto acarrea hiperactividad del páncreas, que debe poner en marcha, con el auxilio del hígado, un mecanismo para convertir rápidamente el azúcar simple en glucógeno de reserva. Este proceso debe invertirse nuevamente en caso de necesidad, volviendo a convertirse el azúcar de reserva, glucógeno, en azúcar simple, glucosa. El carbono y el hidrógeno que componen las cadenas de los azúcares terminan convirtiéndose, por oxidación, en dióxido de carbono y agua. La cantidad de oxígeno necesaria para llevar adelante el metabolismo gaseoso exige al sistema respiratorio de manera continua. Por esa razón, los pájaros están dotados de los sacos aéreos, especies de estructuras suplementarias de los pulmones, que les permiten almacenar e insuflar el suplemento de oxígeno necesario para la oxidación del abundante volumen de carbono e hidrógeno circulante en sangre. También las aves disponen de un órgano eficaz y resistente para hacer circular con rapidez y durante largo tiempo la sangre rica en azúcar. Nos referimos a la bomba cardíaca, que alcanza en el caso de la paloma el 10% de su peso. Es como si un ser humano de 70 kilos tuviese un corazón de 7 kilos. Tampoco podemos considerarlos herbívoros, ya que el exclusivo consumo de hojas requiere un aparato digestivo especializado en el procesamiento vegetal, cuba de fermentación, estómago con 4 cavidades, capacidad de rumiar, 40 horas de tránsito intestinal, etc. Dicha estructura la poseen animales como la vaca, pero no los humanos. En cambio, poseemos características propias de animales frugívoros: manos para recoger frutos, mandíbulas débiles, caninos poco desarrollados, incisivos para morder frutos, molares para moler semillas y granos, saliva alcalina para desdoblar almidones, estómago débil y poco ácido, ausencia de enzimas para neutralizar sustancias provenientes de la descomposición de animales muertos, cadaverina, putrefacina y sangre ligeramente alcalina. A nivel intestinal, nuestro diseño biológico prevé un intestino grueso de gran capacidad, que recoge los desechos de difícil digestión, celulosa, lignina, para su aprovechamiento final en un ambiente natural ácido. Justamente los desechos de granos, raíces, frutos y semillas que estimulan el movimiento peristático del bolo alimentario generan ácidos carbónico, láctico, acético. En cambio, la carne no tiene fibra. El intestino de los carnívoros no requiere estímulo peristático por parte del bolo y no deja residuos indigeribles.
Su transformación microbiana genera compuestos alcalinos, amoníaco y otras bases. Las disposiciones de los carnívoros son escasas y malolientes, mientras que los frugívoros tienen evacuaciones abundantes e inodoras. Adaptación no es normalidad. A causa de cambios ambientales y por cuestiones de supervivencia, el hombre en su evolución tuvo que aprender a convivir con alimentos de origen animal y con la cocción de los alimentos. Sin embargo, esta experiencia es tan reciente en términos evolutivos que no hubo tiempo de generar los necesarios cambios en nuestra fisiología corporal, y por tanto no podemos hablar de normalidad. Es como considerar normal al canibalismo, porque ciertos grupos sobrevivieron gracias a sus pares. El ser humano está inmerso en un proceso evolutivo y de aprendizaje. Simplificar pensando que ante todo era mejor es poco sensato. Es cierto que en el pasado no había problemas tecnológicos y el hombre tenía acceso a alimentos más puros y naturales, pero también había carencias, excesos y desconocimiento. Las antiguas escuelas griegas, egipcias, chinas e hindúes, y luego la vieja escuela naturista, tuvieron conceptos claros respecto al tratamiento de los problemas de salud. Enfermedades y pandemias no son exclusividad de nuestro modernismo. La longevidad y la buena calidad de vida no era moneda corriente, y se limitaba a pocas personas, a ciertas culturas y a determinados extractos sociales. La historia recoge tanto testimonios de pueblos con baja expectativa de vida como de etnias que superaban regularmente la centuria en óptimo estado. Generalmente, la bonanza económica nunca iba de la mano con la salud y la longevidad. Incluso hay algo nuevo que estamos experimentando como especie. Es algo sin precedentes y con terribles consecuencias, la moderna alimentación industrializada. América precolombina y prandiología. El polifacético Arturo Capdevila, poeta, dramaturgo, narrador, ensayista, abogado, juez, profesor de filosofía y sociología, historiador. Además de sobresalir en tan exigente y variado ámbito, dejó un legado increíblemente válido y preclaro en un espacio del conocimiento, del cual no era originario, pero al que enriqueció con su talento. Elogiado y reconocido por su intensa actividad literaria, irónicamente, el trabajo científico de Arturo Capdevila ha sido inversamente resistido e ignorado, tal vez por la ausencia de pergaminos formales en el campo de la salud y la nutrición, tal vez porque estaba demasiado adelantado a su época, tal vez porque sus enunciados desafiaban al saber establecido y los dogmas imperantes, tal vez porque aceptar sus fundamentadas verdades lesionaba demasiados intereses y obligaba a cambios profundos. Tal vez por la suma de todos estos factores, seguramente hoy los cerebros están más abiertos y los tiempos maduros para valorar su evolucionado mensaje. Si bien al término pradología lo acuñó el doctor Jacinto Moreno, fue sin dudas Arturo Capdevila quien lo fundamentó y difundió como propio, con particular ahínco, originado del vocablo latino pradium, comida importante del día. El concepto de prandiología está relacionado al efecto dietético patológico del alimento. Capdevila lo relaciona adecuadamente con el aforismo cada uno ingiere la enfermedad que padece, no dejando lugar a dudas de que la salud o la enfermedad del ser vivo, hombre, animal, planta, es un efecto de su nutrición, coincidiendo con el hipocrático que el alimento sea tu medicina. Como historiador y sociólogo, su riguroso análisis de la América precolombina y de aquello que ocurrió luego de la conquista cobra un gran valor, convirtiéndose en una evidencia incontrastable. Antes de la conquista, los indígenas americanos eran saludables y longevos. Sorprendidos, los españoles comenzaron a buscar la misteriosa fuente de la eterna juventud
que justificara tamaña población centenaria. En las distintas latitudes había un común denominador en la dieta de los pueblos originarios: frutas, verduras, raíces, semillas, pescados y algún que otro pequeño animal salvaje. Bebían leches vegetales, obtenidas a partir de yuca, mandioca, maíz o cocos. Consumían un pan de mandioca que cautivó a los españoles, pues lo hallaron más rico y digerible que el pan de trigo que traían del viejo mundo. No existían los corrales de cría, ni los cuadrúpedos proveedores de carne o leche. Búfalos o cebúes formaban parte de la fauna salvaje y los pobladores indígenas no hacían uso de ellos en su alimentación. Pero con el segundo viaje de Colón llegaron vacas, caballos, ovejas, cabras, porcinos y asnos, animales habituados a la parquedad de la vegetación hispana. Encontraron aquí exuberancia de pasturas y alimentos, lo cual estimuló su rápida reproducción. Valga el dato anecdótico que aporta la obra de Capdevila, refiriendo que una sola vaca dio lugar a 800 reses en apenas 2 décadas de espontánea multiplicación, o aquella referencia que sitúa el inicio de la proficua ganadería argentina, a partir de 7 vacas y un toro que ingresan al país en 1540, procedentes de Andalucía. Y con los cuadrúpedos de interés pecuario, los españoles trajeron los conceptos del corral y del ordeñe, que implementaron rápidamente junto a otros elementos culturizantes de dudosa significación, como el trigo, la lechería, la codicia y la avidez por los metales preciosos, a través del cautivante capítulo Testimonio sociológico de América. Capdevila demuestra la relación indisoluble entre el shock provocado en los indígenas por los violentos cambios alimentarios introducidos y las primeras epidemias virales americanas. Santo Domingo en 1518 y México en 1527. En el imaginario colectivo quedó aquello que las epidemias habían sido rápidamente contagiadas por los conquistadores, frente a una inexistente inmunidad por parte de los nativos. Si así hubiese sido, no habrían pasado tantos años hasta llegar a la pandemia. Y otro dato valioso que aporta el autor: los chamanes nativos, diestros en cuidar la salud de su pueblo y en resolver sus problemas, fracturas, heridas, infecciones intestinales, no sabían cómo abordar los problemas de vías respiratorias, clásico efecto del consumo lácteo y caldo de cultivo de las afecciones virales, pues era un problema inexistente para ellos, hasta que llegaron las vacas y las cabras y los ordeñes y los cambios alimentarios. También Capdevila explica y relaciona la cuestión de la fiebre amarilla, aparecida por primera vez en el puerto de Cádiz en 1700, exonerando al mosquito como responsable y reubicando brandiológicamente las cargas sobre el chocolate, que rápidamente se difundió a través de los puertos europeos, al igual que la también llamada peste portuaria. Irónicamente, los nativos americanos disfrutaban de su bebida energética, cacao, agua y vainilla, sin acusar malestar alguno. Pero los europeos decidieron mejorar el producto, combinándolo con leche y azúcar, haciéndose ávidos consumidores y padecedores del consiguiente colapso hepatobiliar, al que llamaron peste. Y así continúa don Arturo, enhebrando esta apasionante relación de hechos que explica de modo renovador y holístico el verdadero origen causal de enfermedades humanas y animales: sífilis, brucelosis, tuberculosis, rabia, cólera, directamente relacionadas a la cultura del corral y del ordeño, y sobre todo con la productiva pero nefasta propagación de la moderna estrategia veterinaria, siglo XIX, de alimentar
antinaturalmente los rodeos con derivados lácteos y comidas procesadas. Una experiencia inédita y fugaz. Somos las primeras generaciones que nos vemos enfrentadas a una experiencia inédita y fugaz en el proceso evolutivo del ser humano. Por tanto, estamos obligados a comprender en profundidad lo que nos está ocurriendo globalmente, a fin de bucear en nuevos abordajes que nos brinden soluciones coherentes, efectivas y evolutivas. Al referirnos en la América precolombina, 5 siglos pueden parecer mucho tiempo. Sin embargo, veremos que son colapsos exiguos en el contexto evolutivo humano. Estimativamente, hace unos 5 millones de años, aparecen los homínidos sobre la faz del planeta y allí se inicia un largo camino evolutivo que nos conduce hasta nuestros días. En semejante proceso, ¿qué puede ser considerado lejano o fugaz? ¿Qué es antiguo o moderno? Por cierto, resulta difícil visualizar y concebir un periodo de tiempo tan extenso. Tal vez pueda ayudarnos el hecho de relacionar el proceso evolutivo humano con un año calendario de 12 meses, o sea, los 365 días que manejamos cotidianamente. El consumo de la carne como mecanismo de supervivencia frente a carencias y carestías es un hábito adaptado hace unos 2 millones de años. Y no es que el hombre comenzó con asados a la parrilla, pues no dominaba el fuego. En los inicios se limitaba a pequeñas presas y a las sobras que dejaban los animales cazadores, es decir, que consumía carne cruda y generalmente decompuesta, al mejor estilo de los animales carroñeros. El uso del fuego y la cocción de los alimentos es un hecho que apareció hace unos 300.000 años y modificó sustancialmente las posibilidades de supervivencia del hombre, permitiéndole acceder a otras fuentes alimentarias con las cuales nutrirse. Otro fenómeno trascendente fue la aparición de la agricultura, que permitió estabilizar la disponibilidad y los ciclos de los alimentos. Contemporáneamente se generó la actividad pastoril y ganadera, otra importante modificación cultural y de hábitos alimentarios. Ambas actividades tienen unos 8.000 años de antigüedad. En una cultura azúcar dependiente como la nuestra, es importante poner en evidencia que si bien hay registros del primer arribo de caña de azúcar a Europa hacia fines del primer milenio, Venecia, año 996, recién a final del medioevo se introdujo el hábito de endulzar alimentos en el resto del continente, desarrollándose el comercio del azúcar solo a partir de plantaciones caribeñas del siglo XVII. Por su parte, hace apenas 80 años apareció con gran furor la industrialización de los alimentos, lo cual implicó otro violento cambio de formas y culturas nutricionales. El impacto del alimento industrializado provocó cambios radicales en la disponibilidad y el almacenamiento, lo cual modificó y globalizó las diferentes culturas alimentarias. Estos grandes hitos se vuelcan en el siguiente cuadro, relacionando dichos sucesos con el año calendario que sugerimos como marco de referencia. Supongamos que el 1 de enero de este hipotético año calendario referencial, cuando aparecen sobre la Tierra los homínidos, que se alimentaban de frutos, raíces y semillas. Hecho objetivo: homínidos, carne cruda, cocción, agricultura, azúcar, industrialización y hoy en la actualidad. Años reales: los homínidos 5 millones, la carne cruda 2 millones, la cocción 300.000 años, agricultura 8.000, azúcar 1.000, industrialización 80. Hoy 0 años. Relación con un año calendario de 365 días. Los homínidos el 1 de enero, la carne cruda 10 de agosto, la cocción 9 de diciembre, agricultura 31 de diciembre a 10 horas, azúcar 31 de diciembre 22 horas 15 minutos, industrialización 31 de diciembre 23 horas 52 minutos, hoy 31 de diciembre 24 horas.
En esta escala vemos que el consumo cárnico en crudo asoma el 10 de agosto. Por su parte, la absorción de los alimentos recién aparece el 9 de diciembre, a 22 días de concluir el periodo patrón. ¿Y la agricultura? El 31 de diciembre, a las 10 de la mañana, apenas a 14 horas de finalizar el año. ¿Y la industrialización? Solo 8 minutos antes que suenen los pitos de fin de año. Dicho de otro modo, todos los grandes eventos que modificaron nuestra relación con el alimento aparecen en la última semana de todo un año de evolución. Teniendo en cuenta que nuestro ADN no ha cambiado sustancialmente en todo este lapso evolutivo, es bastante claro entender que, como especie, estamos frente a una experiencia inédita y fugaz. Se estima que las mutaciones como fenómeno positivo de adaptación evolutiva requieren unos 100.000 años y, si los miles de años de convivencia con cárnicos, lácteos y cocidos son relativamente recientes, ¿qué podemos decir de las brutales transformaciones agrícolas e industriales del último siglo? Las violentas mutaciones en los cultivos y en los procesos de elaboración a gran escala han generado cambios tan drásticos que nuestras enzimas y mucinas digestivas todavía no han logrado adaptarse a los cambios. Un ejemplo de este tipo de cambios en el reino animal lo tenemos como los alimentos balanceados, que en tantas enfermedades generan en la crianza industrializada y en las mascotas domésticas. Es más, el caso de las vacas locas es una clara demostración de las consecuencias generadas por alimentar a un herbívoro con proteína animal. ¿Qué significa esto? Que todo alimento apartado de nuestro diseño fisiológico representa un problema extra para nuestro sistema digestivo y depurativo. Esto no quiere decir que no podamos consumirlos, solo indica que estarán demandando al organismo una exigencia extraordinaria y no prevista. Y esta continua exposición llevará inexorablemente al desorden y la enfermedad. Por una cuestión lógica, el problema se magnifica cuando nuestra alimentación se basa por completo en alimentos no fisiológicos, y es algo muy frecuente hoy día. Es más, hay gente que posee tal desorden en su estructura digestiva que rechazan o sienten aversión por frutas y verduras, a las cuales no logran digerir. Cocción y leucocitos. Una de las primeras evidencias científicas sobre la reacción del organismo frente al alimento no fisiológico fue quizás la detección de la leucocitosis postprandial. La investigación de un médico ruso demostró lo antinatural que resulta el alimento cocido para la fisiología humana. El doctor Paul Kouchakov, médico ruso emigrado a Francia, publicó un estudio sobre millares de personas a las cuales analizaba la sangre tras la ingesta de distintos tipos de alimentos y a diferentes intervalos. Los estudios fueron presentados al primer Congreso Internacional de Microbiología, celebrado en París en 1930. Kouchakov controlaba la presencia de glóbulos blancos, elementos relacionados con la actividad inmunológica. La leucocitosis es una condición patológica que se da comúnmente en casos de infección, intoxicación y envenenamiento. Ya en 1897, Rudolf Virchow, el padre de la patología celular, describió la leucocitosis digestiva y consideró que esta podía ser una condición normal debido a que todos sus pacientes la presentaban después de la ingestión de comida. Los leucocitos poseen una amplia variedad de enzimas que le permiten finalizar el proceso digestivo de hidrólisis de moléculas de gran tamaño. Normalmente, los leucocitos, células de la sangre con función fagocitaria, se multiplican ante la presencia de microbios o toxinas que amenazan la función corporal. El doctor Paul Kouchakov expandió los descubrimientos de Virchow. El médico ruso observó que este índice se duplicaba a media hora después de la ingesta de alimentos cocidos, mientras que nada sucedía tras la ingesta de alimentos crudos. El fenómeno, bautizado como leucocitosis postprandial,
era independiente a la buena o mala masticación del alimento en cuestión. En cambio, Kouchakov comprobó que la multiplicación de leucocitos se aceleraba cuando los alimentos se cocinaban por encima de cierta temperatura. 87 grados en el agua, 70 grados en ciertas frutas, 97 grados en verduras y oleaginosas. Kouchakov también notó que el fenómeno se atenuaba mezclando en la ingesta alimentos crudos y levemente cocidos, pero esta combinación no atenuaba el efecto al combinar alimentos crudos con aquellos cocinados a elevadas temperaturas. Leucocitosis postprandial. Trabajo del doctor Kouchakov, publicado en 1930. Los valores expresan leucocitos por milímetro cúbico. Momento de la ingesta. Alimentos cocidos y alimento crudo. Antes de la ingesta, 7000 alimentos cocidos y en alimentos crudos 7000. 5 minutos después, en alimentos cocidos 8000, alimentos crudos 7000. 10 minutos después, 10.000 en alimentos cocidos, 7.000 en alimentos crudos. 30 minutos después, 14.000 en alimentos cocidos y 7.000 en alimentos crudos. 120 minutos después, 7.000 en alimentos cocidos y 7.000 en alimentos crudos. Tal como indicaba Kouchakov, esta activa y recurrente solicitación del sistema inmunológico reaccionando ante alimentos cocidos. Una ligera leucemia cotidiana. Desvitaliza el cuerpo y disminuye la capacidad defensiva del organismo, haciéndolo más vulnerable a infecciones. Pese a la importancia del trabajo y sus conclusiones, el estudio de Kouchakov pasó totalmente desapercibido en su momento y quedó en el total olvido. Incluso el investigador ruso no alcanzó a identificar y reconocer cuál era la sustancia y obviamente sensible al calor y responsable de tal reacción orgánica, las enzimas. La longevidad como consecuencia. No creemos en el objetivo de la longevidad a cualquier costo. Creemos sí en la digna vida centenaria, como consecuencia de haber entendido quiénes somos y que estamos aquí para evolucionar, resolviendo problemas. De eso se trata todo esto, de ser mejores personas y más conscientes. Y el conocimiento puede ayudarnos a transitar este sendero. Retomando el ejemplo del automóvil, es como si utilizamos un vehículo diseñado para 200.000 kilómetros y lo rompemos a los 100.000. Habrá quienes se consuelen diciendo que otros lo rompen a los 70.000, lo cual suena al consuelo del tonto. Seremos tan o un poco menos tontos que los demás, pero tontos al fin. Lo evolutivo es usar y administrar correctamente el vehículo hasta completar en buen estado los 200.000 kilómetros previstos por sus diseñadores. Si nuestro cuerpo está diseñado para vivir 140 años y gozar de una tercera dentición al trasponer la centuria, es para festejar la actual expectativa de vida de 70 u 80 años, argumentando nuestra superioridad sobre quienes apenas llegan a 10 y llevan a los 50. Pruebas sobre la longevidad existen y han existido en distintas latitudes geográficas y en diferentes etnias. Es el caso de ejemplos revelados en Abjasia, Cáucaso, costa este del Mar Negro, ex-URSS, actual Georgia. Entre otros, allí se certificó el caso de Sirali Misilimov, que falleció a los 168 años y había sido padre a los 136 años. También hay mucha documentación sobre el valle de Unza, ladera occidental de los Himalayas, entre Pakistán y China, donde la población centenaria es frecuente. Tampoco podemos olvidar a los residentes tarahumaras del estado de Chihuahua, México. Otros lugares con poblaciones longevas son Ojimi, isla de Okinawa, Japón y más cerca nuestro, el valle de Vilcabamba, Ecuador. Como hemos visto, Arturo Capdevila puso en evidencia que antes del descubrimiento los indígenas americanos eran saludables y longevos.
Sorprendidos por el hallazgo, los españoles comenzaron a buscar la misteriosa fuente de la eterna juventud que justificara tamaña población centenaria. Capdevila demuestra la relación entre la longevidad indígena y sus hábitos de vida fisiológicos y la correlación del cambio alimentario impuesto por los conquistadores y con los nuevos problemas de salud que azotaron y aún castigan a nuestro continente. ¿Necesitamos cambiar paradigmas? Es obvio que frente a una experiencia sin antecedentes como nuestro modernismo, no podemos valernos de dogmas o viejos paradigmas. Tal como dijera Einstein, no podemos esperar cambios si continuamos haciendo lo mismo. Como vimos, tiene poco sentido decir que el hombre es omnívoro o carnívoro. Sería más correcto decir que echamos mano a ciertos alimentos para sobrevivir y que luego, por distintas circunstancias y pese a poder optar, quedaron en nuestro bagaje cultural. En este contexto podemos hacer una analogía con la tragedia de los Andes, cuando se precipitó el avión con deportistas uruguayos. Los jugadores de rugby pudieron sobrevivir haciendo canibalismo, cosa que también hacían algunas tribus africanas. Pero, ¿eso nos permite expresar que el hombre es antropófago? Nuestra fisiología, nuestros órganos digestivos, nuestros fluidos gástricos, nuestras enzimas, todo sigue siendo de frugívoros, como el chimpancé, con el cual compartimos el 99% del genoma. Por tanto, se hace necesario visualizar toda esta problemática en perspectiva, investigarla con mente abierta y crear nuevas formas de abordarla, relacionándola con aquello que sabemos sobre nuestra fisiología, único punto en común con nuestros ancestros evolutivos. Pero más allá de las evidencias que aporta la fisiología comparada, deberían bastar las innumerables constataciones y remisiones que se logran mediante el empleo de una alimentación fisiológica, reconstructiva y vitalizante. Claro ejemplo de todo esto son centros internacionales de salud, como por ejemplo el Instituto Whitmore, Puerto Rico, el Tree of Life, Arizona, Estados Unidos, o el Instituto Gerson, San Diego, Tijuana, México, Budapest, Hungría. En estos casos, la base terapéutica son los alimentos crudos y fisiológicos. El colapso tóxico. Resulta evidente es que todo aquello que nos aleje de la normalidad es fruto de un accionar incorrecto. Nuestro estado natural es la ausencia de enfermedades, el buen nivel de energía, la vitalidad, la alegría y la curiosidad, todas características de una vida saludable, plena y longeva. Muchos podrán arguir que el alimento no lo es todo y que también el ser humano moderno está expuesto como nunca al efecto de contaminantes ambientales, lo cual es verdad, pero también es cierto que el organismo en condiciones normales tiene sobrada capacidad de metabolizar y drenar dichas sustancias. El problema actual es la carencia de funcionalidad depurativa a causa del cotidiano y abundante ensuciamiento alimentario, que colapsa las funciones de eliminación. Como evaluaremos luego, es inmensamente superior la carga tóxica alimentaria en relación a la carga de contaminación ambiental. Esto ocurre porque los alimentos más ensuciantes son los más utilizados. Los consumimos 5 veces por día, los 365 días del año. Por otra parte, puestos frente a los dos problemas, nos resulta casi imposible controlar lo ambiental, dado que nadie vive en una burbuja de cristal. Sin embargo, resulta perfectamente posible manejar la cuestión alimentaria, tal como lo experimentamos a diario y lo sugerimos en este libro y en Nutrición Vitalizante. Lo mismo ocurre cuando se plantea la dicotomía entre problemas emocionales y físicos. Como veremos luego, lo emocional tiene un concreto origen biológico, mientras que resulta imposible manejar las emociones. Es más fácil y práctico operar y resolver el equilibrio físico. Problema y solución en nuestras manos. Para concluir con la desarmante lógica del doctor Seignellet y sus conclusiones, podemos aportar otra observación positiva y de sentido común. Es siempre uno quien genera el problema y también uno quien tiene la solución en sus manos. Si uno ha hecho el lío, uno mismo es quien lo puede y debe arreglar. Así de simple y fácil de entender.
Pero claro, con este abordaje hay dos problemas. Si todos asumiésemos esta realidad, se terminarían las enfermedades crónicas y degenerativas, cosa que a muchos no conviene. Por tanto, no esperar muchos difusores del tema y sí muchos críticos y cuestionadores. La otra parte del problema es la irresponsable actitud que impera en nuestra sociedad contemporánea. Aceptar esta visión de la realidad implica asumir la propia responsabilidad. Debemos hacernos cargo de la situación, a lo cual la mayoría no está dispuesta. Por eso siempre buscamos a alguien o algo que nos cure, que es más fácil que cambiar de hábitos. Si enlazamos estos dos aspectos, el negocio de la enfermedad crónica y la responsabilidad del paciente crónico que reclama soluciones mágicas, vemos claramente cómo se dan la mano dos arraigadas debilidades humanas, negocio e irresponsabilidad. Modificar esta dolencia social es el desafío de los conscientes. La ignorancia justifica, el saber condena. No crea que estos problemas son solo de nuestras latitudes. En agosto de 1971, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un estudio para evaluar la relación entre las enfermedades y la dieta. De acuerdo al estudio, la mayoría de los problemas de salud están relacionados con la dieta. El real potencial de una mejora dietaria es la prevención de las enfermedades. Las recomendaciones deberían llegar a todos, especialmente a la población de menores ingresos. Los mayores beneficios son de mediano y largo plazo. Los cambios tempranos en las dietas pueden evitar el desarrollo de los impactantes efectos nocivos. Tal como denuncia Mark Roget, al poco tiempo de su publicación, todas las copias del reporte fueron confiscadas por el gobierno federal. Recién en 1993 llegó misteriosamente una copia a una organización no gubernamental, Citizen for Health, que luchaba para evitar que la FDA, Food and Drug Administration, clasificara a los suplementos alimenticios como fármacos. Para quien busca control y poder sobre la población, la salud resulta un blanco legítimo. Si se puede manipular la salud o inducir enfermedades en la población, modificando lo que consumen, es sencillo crear un pseudo sistema del cuidado de la salud, quien simule dicho objetivo, pero que en realidad apunta a generar rentabilidad a partir de enfermedades fáciles de prevenir o curar, con solo mejorar la dieta. Estos procedimientos alternativos se pueden desacreditar fácilmente con solo calificarlos de remedio casero, charlatanería o poco científico. En nuestro país, los estamentos nutricionales formales le dan a la sociedad un mensaje confuso y desolador. La obesidad es una enfermedad crónica y como todas estas se trata, se mejora, pero no se cura, aunque en ambientes poco serios se prometa lo contrario. Por deducción, este trabajo es poco serio, pues acabamos de ver que la obesidad no es una enfermedad, sino un ensuciamiento crónico y como toda toxemia, se resuelve limpiando y no ensuciando. Para no hablar por otros, puedo referir mi ejemplo. Hace 15 años, víctima de la ignorancia y de un estilo de vida malsano, pesaba 100 kilogramos y tenía desórdenes de todo tipo, circulación, acidosis, desmineralización, estreñimiento, que se revirtieron en pocos años de aprendizaje y prácticas depurativas. Volví a mi peso normal, sin fármacos ni dietas mágicas. Bastó limpiar y dejar de ensuciar. Si usted tiene este libro en sus manos y ha llegado hasta aquí, seguramente no pertenece a la mayoría que busca derivar su responsabilidad hacia terceros o acepta ser víctima del sistema de salud. Está intentando hacerse cargo de la situación, por lo cual lo animamos a seguir adelante, pues la recompensa bien vale el esfuerzo. Tal vez no tenga en claro el cómo, cosa que abordaremos luego de identificar mejor el problema. Precisamente, la mayor comprensión de las causas facilitará el recorrido posterior. Todo es de sentido común. Drenar la toxemia acumulada y nutrir sin aportar nueva toxemia. Como diría una buena ama de casa, basta con limpiar y no ensuciar.